Blue Radio y bluradio.com. Atención, el Consejo Electoral está aplazando para mañana la decisión sobre Iván Cepeda y su posible eventual participación en la consulta interpartidista del próximo mes de marzo. Estaba prevista para tomarse hoy viernes. La aplazan para mañana, entre otras cosas, Ricardo, a la espera del concepto de la comisión esa que crearon, sí, señor, para darle un día más a la comisión que está intentando llegar a un acuerdo. Sí, que conforman las dos magistradas del Pacto Histórico y Álvaro Echeverri, la doctora Fabiola Márquez y la otra magistrada del CNE. Ellas llevan una ponencia y la sala plena del Consejo Electoral definirá mañana en la tarde, muy seguramente, si la aprueba o no. Podemos anticipar que muy seguramente la ponencia de las magistradas del Pacto Histórico va a proponer que Iván Cepeda pueda participar en la consulta y muy seguramente esa ponencia va a ser derrotada. Bueno, vamos a ver, porque de eso depende, por supuesto, es el candidato del presidente Petro, de eso dependen muchas jugadas políticas. Estamos apenas a un mes largo de las elecciones parlamentarias, que es la misma fecha de las consultas políticas de cara a las presidenciales. En el Consejo Electoral se encuentra a esta hora Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días, y es que la sesión que estaba prevista para hoy hacia el mediodía o hacia la 1 de la tarde quedó finalmente aplazada para mañana sábado a las 6 de la tarde. Recuerde usted, Néstor, que en época electoral el Consejo Nacional Electoral se declara en sesión permanente, es decir, en cualquier momento del día pueden reunirse para tomar decisiones, especialmente sobre el tema de inscripciones de candidatos al Congreso, a las consultas y a la presidencia en el caso de la contienda electoral de este 2026. Como usted lo mencionaba, tienen que tomar dos importantes decisiones. La primera, si Iván Cepeda podrá participar, siendo él el ganador de la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, si podrá participar el próximo 8 de marzo en la llamada consulta del Frente por la Vida. La segunda decisión que tienen que analizar es si Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, quien salió derrotado en esa consulta, a pesar de que alega de que renunció por los cambios en el criterio de la consulta, si puede o no inscribirse. Recordemos que Quintero intentó inscribir grupo significativo de ciudadanos, el cual fue rechazado, y luego intentó inscribirse en la consulta a nombre de AICO y el PTC, hecho que fue también rechazado de tajo por la registraduría, y por supuesto la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral. Esa ponencia está siendo trabajada, como ustedes lo mencionaban, por 3 magistrados: Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverri, los 3 del Pacto Histórico. Ellos tienen que llegar a un acuerdo, presentar una ponencia o varias ponencias, y esas tienen que ser discutidas y analizadas por la sala plena. Si en dado caso se logra una mayoría de 6 votos, sea para permitir a Cepeda ser candidato o no, esa mayoría, si es a favor del candidato Cepeda, pues Cepeda podrá mantener su inscripción en la consulta. De ser derrotada la ponencia, que se espera sea en ese sentido por parte de las magistradas del Pacto Histórico, se tiene que proceder a establecer una ponencia en el sentido contrario, la cual tendría que volver a ser sometida a votación, pero lo seguro es que esos 6 votos estarían listos en dado caso de que se derrote esa ponencia, Néstor. Tal y como están las cosas en este momento, Andrés, ¿hacia dónde va la decisión sobre el caso Cepeda? Néstor, mire, hemos consultado con fuentes al interior del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, los magistrados son muy cautelosos y muy reservados, porque ellos mismos lo han manifestado, incluso lo manifestó públicamente aquí en Mañanas Blue el presidente del Consejo Electoral, Cristian Quiroz, que cualquier declaración que ellos hagan sobre el tema puede significar una recusación o un impedimento para poder participar en esta decisión. Pero mire, lo que nos dicen las fuentes es que ya existe una mayoría para impedir que Iván Cepeda sea candidato en la consulta. Esto no cercena, Néstor, y si me lo permite, los derechos políticos del candidato Cepeda. El candidato Cepeda podrá participar en la elección del 31 de mayo, podrá inscribirse a nombre del Pacto Histórico, pero no podría participar en la consulta. El principal argumento que están analizando los magistrados es el apego estricto a la ley 1475 del año 2011, que dice que una persona que participó en una consulta no puede volver a participar, porque las consultas tienen una restricción jurídica. Pero también hay un tema que se está analizando, y es el tema de si una persona que es candidato en una consulta puede participar en varias, y recuerde usted que esa participación en varias consultas podría implicar el pago de reposición de votos, varias veces el pago de reposición de votos, y
también ese es un tema que se está analizando, porque recuerde usted que la reposición de votos en octubre costaba 2.500 y ahorita en marzo va a costar cerca de 8.000 pesos. Andrés, hay algo que no entiendo. Sí, señor. Nombraron una sala para preparar la ponencia de 3 personas de izquierda, 3 personas del pacto, ¿cierto? Sí, señor. La señora Fabiola Márquez. Simpatizantes del gobierno. Álvaro Echeverri no es del pacto, pero sí ha sido afín al gobierno. Fue funcionario del gobierno. Sí. Fue funcionario. A ver, 3 personas por diferentes caminos cercanas al gobierno. Los 3 obviamente van a decir o no. Los 3 van a decir que Iván Cepeda está inhabilitado. Y después van a sala plena y en sala plena revocan esa decisión. Mire, ¿qué puede pasar en el dado caso de los magistrados del pacto histórico? Muy seguramente esa ponencia tendrá el sentido de permitirle a Cepeda ser candidato, pero en la consulta, pero esa ponencia tiene que ser sometida a votación. Lo que nos dicen es que hay mayoría, más de 6 votos para negar esa ponencia positiva y inmediatamente los magistrados tendrían que redactar una ponencia en el sentido contrario, es decir, señalando que Cepeda no puede ser candidato en la consulta y tendría que ser votada y esa ponencia tendría las ¿Le doy mi mayorías. vaticinio? Eso va a quedar, perdóneme, eso va a Ricardo. quedar 6-3. Andrés, antes, usted que está en el Consejo Electoral que está hablando, ¿hacia dónde va el Consejo Electoral con el caso Cepeda? ¿Hacia dónde va? A impedirle participar en la consulta. Se le dará el derecho a participar en la elección presidencial del 31 de mayo, pero no podrá ser candidato en la consulta del Frente por la Vida. Impedir me parece un verbo muy agresivo. Impedirle decir que está inhabilitado para participar seguir la en narrativa. la Exacto. Pero impedir es impedir, sí, es decir, no permitir. Ese es el verbo correcto y es una equivocación política. Jurídicamente, pues hay una discusión. Pero bueno, la verdad, lo que tenemos que decir es que el tema la decisión la va a tomar un juez por la vía de la acción de tutela. Eso es lo que va a pasar. Mañana toman la decisión en contra, el lunes a la primera hora amanece una tutela y el juez de tutela es el que va a decidir con un problema que es el que está generando el Consejo Nacional Electoral si toma la decisión de impedirle a Cepeda participar en la consulta, que es que la registraduría tiene que arrancar a imprimir los tarjetones para poder después distribuirlos en todos los puestos de votación. Eso le iba a decir, que esto es una carrera contra el reloj. Es que estamos a un mes largo, estamos a 5 semanas de las elecciones parlamentarias. De este domingo en 5 semanas. Y todavía no sabemos si se puede o no ser candidato, lo cual es, por supuesto, un poco circense la situación. Pero es muy malo, digamos, lo peor que le puede pasar a un sistema electoral es que las reglas no sean claras, que la gente no sepa quién puede ser candidato, quién no, y en fin. Y estamos en ese escenario que yo creo que es muy malo. Yo creería, Néstor, a mí me parecería, pero es mi posición personal, yo entiendo que hay un debate jurídico alrededor de la interpretación de las normas, pero yo encuentro que hay, digamos, interpretaciones razonables que permiten y no permiten. Cuando uno está en una circunstancia de esa naturaleza, debe hacer una interpretación en favor de los derechos de las personas y por lo tanto deberían incluir ese criterio de interpretación y permitirle a Iván Cepeda participar en la consulta. Pero y después cambiar la ley si quieren que no. Es que yo entiendo, todos los argumentos los entiendo, pero la ley no es suficientemente clara. No hay una frase que diga el que haya participado en una consulta no puede participar en otra. No, esa frase no está en la ley. Héctor, perdóneme. ¿Qué hay de la cosa evidente que no tiene que estar escrita taxativamente en la ley, que el señor Cepeda, el candidato Iván Cepeda, ya tiene un mandato de los partidos a los que representó? Es que lo que es absurdo es pensar que una persona que ya es candidata, que ya ganó una consulta, o sea, Iván Cepeda ya es candidato, entonces ahora vuelve a ser precandidato. O sea, ¿cómo? Claro, sí, eso puede pasar. No, pero es que ahí nadie se le está, ahí no se le Por está ejemplo, cercenando Paloma ningún Valencia derecho. ya es candidata. Ya Paloma Valencia es candidata, pero Paloma Valencia ya es candidata de su partido. Pero ella no ganó una consulta. No fue a las pero no importa, pero el partido la escogió como candidata. Claro que el mecanismo de selección sí importa. Pero además es tan importante el tema que la duda la tienen en el Pacto Histórico de Maraconsuelo desde el año pasado. Desde mayo del año pasado ellos sabían que participar en 2 consultas podía ser problemático. Lo sabían las directivas del partido, lo sabía Iván Cepeda, que ha llamado a magistrados y exmagistrados. Ellos tenían claro en qué se estaba
estaban metiendo. No Pero es que de la además, nada ¿cuántas apareció consultas? la jurisprudencia o la ley diciendo, ay, yo no sabía que no podía participar porque de pronto me inhabilitaba. No, pero ellos sabían que eso estaba ahí ¿cuántas latente. consultas se pueden hacer además por cuenta de los contribuyentes y para pagarle doble reposición Pero- a un candidato que ya es candidato? O sea, es Yo que estoy aquí de no acuerdo hay con María Consuelo y por eso vamos a hacer un proyecto de ley. Te invito a que presentemos un proyecto de ley para cambiarlo, para que la ley diga eso que efectivamente es lo razonable, Ya pero él es no es lo que candidato. dice la ley. Pero no es lo que dice la ley. Pero Su ya es tesis- candidato, sentido común. Su tesis, Héctor, es que él va a poder ser candidato. No, yo creo que no va, pues no sé si el juez de tutela le dé la razón, el Consejo Electoral, como ustedes ya lo están diciendo y anticipando, no por razones jurídicas, sino por razones políticas, porque sabemos que el Consejo Electoral pues interpreta la ley de acuerdo con las conveniencias políticas y así está armado, digamos. Yo ni siquiera critico eso porque pues un cuerpo que se elige con representantes de los partidos políticos, uno no puede aspirar a que Ojalá- haga una interpretación jurídica. ojalá en el Es Consejo una Nacional interpretación Electoral política. Es Pero yo cierto, espero. eso es cierto, el Consejo Electoral está lleno de representantes de partidos. Así Pero, que Néstor, por eso es que es tan incierto ojalá el en el futuro, Consejo Nacional porque aquí Electoral cualquier estuvieran dando decisión viene una en camino. discusión, ojalá estuvieran dando una discusión tan jurídica como la están dando ustedes acá. En el Consejo Nacional Electoral solo están dando una discusión política y por eso crearon, y pongo crearon entre comillas, una comisión imparcial de 3 petristas. Pues porque lo que quieren es que digan que sí y con eso legitiman la decisión. ¿Sabe qué hubiera pasado si le entregan esa decisión a una comisión conformada por Prada, por ejemplo, por Álvaro Hernán Prada? Pues que dice que no. Pues Y claro. se encuentra un buen argumento jurídico para decir que no. Pero entonces se lo dieron a los 3 petristas para que encuentren un argumento jurídico para decir que sí. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral son políticos disfrazados con toga, así está creado. Cada uno de ellos representa un partido. Sí, pero es lo que y hay, representa, es lo que dice y la además Constitución. generalmente Sí, son no le gusta, excongresistas. Sí, quemados, lo sé. No le gusta, pues presenten un proyecto. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Néstor. Héctor, me escribe un oyente lo siguiente, María Consuelo, sobre su tesis, la de ustedes, de la reposición de votos, que serían los mismos votantes, es decir, Correcto. los que ya votaron por Cepeda en octubre, volverán a votar por Cepeda seguramente el próximo mes de marzo. Y nosotros lo pagamos doble, porque somos los contribuyentes. Pero plata eso es lo que pública. permite la ley. Me eso, dice, es que- no, por eso me dice. Ojalá la no. ley dijera el que No, ahí está la participó en una discusión. consulta no puede volver a participar en otra y ya estaría resuelto. Pero es verdad, y eso pues deberían ustedes aceptármelo, que la ley no es clara. La ley no necesita No, una yo sé. interpretación. Es tan incierta la regla de la ley que ni siquiera se sabe cuál es el problema, Néstor. Algunos dicen, no, es que si la consulta fue interna o interpartidista, y si fue interna y ahora es con otros partidos sí se puede y no sé qué. Eso tampoco dice la ley. La ley no es clara de quién puede y quién no puede si participó ya en una consulta. Yo estoy de acuerdo que lo razonable sería que el que participa en una consulta, por todas las razones que ustedes han dicho, entre otras cosas porque le pagan la reposición de votos, etcétera, Le iba a leer el no mensaje. no deba Le iba a poder leer el participar en mensaje. otra. A Pero 8.000 eso no es lo barras. que dice la ley. Me deja leerle el mensaje de un par de oyentes. Qué delicia participar en muchas consultas y recibir plata por reposición de votos de prácticamente los mismos votantes. Claro, los que votaron por Cepeda, por eso digo, Van a volver a votar por pueden Cepeda. volver a votar Entonces, el voy a próximo hacer mes una de marzo. pregunta. La misma consulta dos Voy a veces. hacer una Pueden inventarse una Voy a hacer tercera una- consulta con esta teoría antes de mayo y vuelven a participar los mismos votantes No, y no vuelve pueden a haber volverse a reposición de intentar, votos. Néstor. Voy a No pueden volverse según a- su tesis, no sí. pueden- Según su tesis, sí. no porque la ley sí es clara que solo hay una consulta por año. Y el Consejo Electoral dice cuándo. El año pasado dijo en octubre y este año dijo el 8 de marzo. No pueden inventarse otra consulta porque Bueno, la ley en ese voy caso a- sí es clara. Sobre Iván Cepeda. Voy Bueno, a- la diferencia fue en Néstor. octubre. Es que fue en octubre. Es que Entre octubre y marzo sí creo que- hay 5 meses. ¿Usted Yo- cree que este es de sentido común Yo sí o de creo calendario? yo sí creo que es clara la ley. La consulta de octubre fue una consulta interna. La consulta de marzo es interpartidista. Una persona no puede haberse elegido por una consulta de un partido político en marzo para luego y ya comprometer a ser Octubre, candidato de ese en octubre. partido en octubre para volver a ampliarse con otros partidos en marzo. Estamos hablando del candidato que puntea hoy en las encuestas, Iván Cepeda, Ley señor. 1475. Pero ¿no? Ricardo, ¿me puede leer el artículo que diga eso? Ya voy, terminar la perdóneme. Pero lo per- hemos leído 10 veces. Héctor. perdón. Pero leámoslo, leámoslo a ver qué dice. Vamos a volver a leer. Perdóneme que No, hombre, don Aurelio me iba da a decir pena algo. con Aurelio. Aurelio. Es que yo soy
Voy a hacer una pregunta, Néstor, de este ciudadano absolutamente ignaro en materias jurídicas y todavía más en materias jurídico-electorales. El doctor Iván Cepeda se presentó en octubre a una consulta en su carácter de precandidato y salió elegido candidato. Ahora va a otra consulta y se desviste de su condición de candidato y vuelve otra vez a ser precandidato. Me hago esa pregunta como Pedro Pueblo, a ver si alguien me la puede responder. No sé, Aurelio, no tengo la respuesta. 8 de la mañana. Ya que Aurelio minutos. abre el espacio de preguntas, ¿puedo yo hacer una pregunta? Señor, Aquí... ustedes preguntan, yo no respondo. Bueno, oiga, políticamente, ¿qué conviene para el senador Cepeda, No, pues para el los senador, otros, a ver, es decir, para el mundo político, si políticamente, ¿qué conviene? ¿O qué efecto tiene? Es una buena pregunta porque obviamente el senador Cepeda está en esto amenazando con tutelas, con movilización popular, porque la bocanada de oxígeno que recibiría en la consulta, imagínese el escenario el 9 de marzo. Cepeda barre en la consulta interpartidista de la izquierda, que es lo más probable. Puede ser distinto, Néstor. Obviamente eso lo catapulta. Y al frente ¿cómo le no, pues va eso? eso? Es decir, Fíjese yo que quiero me entender. cuentan que el magistrado Echeverry, Néstor, me cuentan es muy cercano al doctor Roy Barreras y están moviéndose internamente en el Consejo Nacional Electoral porque están viendo venir recusaciones incluso, por eso le han pedido a algunos conjueces que hacen parte de la lista que no emitan opiniones públicas para que estén preparados para asumir en el caso de que, aparte de la tutelatón, vengan recusaciones. Néstor, ¿se cree que el Consejo Nacional Electoral por político va a negar la consulta para frenar a Cepeda? Pero se olvidan de un pequeño detalle, que la consulta no es solo Cepeda, también es Roy Barreras, que representa a partidos políticos. Cristo anuncia hoy oiga la conformación del Consejo Nacional Electoral. Hay uno del Partido Liberal, uno del Partido Conservador, uno de Cambio Radical, uno del Partido de la U, otro del Partido Liberal. No mencioné ahí los de Pacto Histórico y Centro Democrático. Esos son mayoría y esos podrían estar interesados en tener un representante de maquinarias como es Roy Barreras, y dirán el argumento que ellos van a buscar frenar a Cepeda para que el candidato sea Roy Barreras. Y si eso coge fuerza, digamos que en el Congreso más o menos la mitad de los votos son de maquinaria, si logran entusiasmar a sectores de muchos partidos de que esa es la manera de frenar a Cepeda y la manera de ganar ellos, acuérdense que las maquinarias en las presidenciales son muy débiles, en primera vuelta no son importantes, pero si eligen a Cepeda, a Roy Barreras como candidato ahora, eso podría movilizarlos más en primera vuelta. Esto puede cambiar totalmente el ajedrez político. Sí. Entonces, en eso los políticos les cuesta trabajo decidir el presidente, pero pueden elegir quien llegue a primera vuelta. Sí, es cierto que esto puede afectar notablemente el ajedrez electoral. Ahora, yo no sé, padre, no creo que Roy Barreras, aunque Roy es muy hábil y se ha movido por todo el país, que Roy pueda ganarle en la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Porque Iván Cepeda ya demostró que tiene ahí, sacó hace 3 meses 2.600.000 votos. La tesis de Álvaro es que Iván Cepeda fuera de la consulta haría que Roy Barreras fuera obviamente el ganador de esa consulta de la izquierda y se impulsara la candidatura rumbo a mayo. Esa es la tesis, para desinflar a Cepeda a través de que Roy Barreras gane esa consulta. Pero de todas maneras, ya el resultado se conoce. Es que bajo ninguna circunstancia Roy le va a ganar a Cepeda ni con consulta ni sin consulta. O sea, es tan evidente que el candidato del gobierno es Cepeda, que precisamente por eso lo que se quiere es que siga participando en consultas, aunque ya es candidato, y se dé la contradicción que mencionaba Aurelio sobre pasar de candidato a precandidato nuevamente, solamente para que haga una campaña por cuenta del erario. ¿Con o sin consulta? No, una campaña por cuenta de los contribuyentes, porque le pagamos la campaña con cada reposición. Bueno, María Consuelo, me hacen una corrección desde el Congreso de Colombia. Cambio Radical no tiene representantes en este Consejo Nacional. Lo perdió, era Electoral. César Lordú y él renunció. Sí, renunció, de acuerdo. ¿Quién Néstor, está? mire, la última, Luis Ernesto. Con o sin consulta, Iván Cepeda va a pasar a segunda vuelta.
La gran pregunta es si va a lograr la mayoría absoluta que requiere la presidencia de Colombia, el 50+1. Hoy, por supuesto, está muy fuerte con el 33%, como le pasaba también, recuerde usted, en Chile a la candidata del oficialismo, a la candidata Jara, que marcaba siempre de primera las encuestas, ganó la primera vuelta y, por supuesto, como lo anticipaban algunas encuestas, perdió la segunda vuelta porque no logró convocar a votantes de centro. Para eso es que busca Iván Cepeda y el Pacto Histórico la consulta, para convocar a sectores distintos a la izquierda. Y la pregunta es si lo van a lograr. Hasta el momento. ¿Usted ha oído los discursos de Iván Cepeda en estos días de campaña? ¿Usted cree que es posible que alguien que no sea de izquierda se adhiera, tal y como pasó hace 4 años cuando el presidente... No lo estoy viendo, la verdad. El presidente Petro recurrió hace 4 años... Soy de izquierda. Hace 4 años a 2 figuras. El clientelismo político, y se rodeó de los políticos más tradicionales para la segunda vuelta y se movió hacia el centro. Pues hoy no veo un voto. No sé es si una muy buena pregunta, Néstor. Y yo hoy no veo a Iván Cepeda, convocando sectores de centro izquierda o de centro, como lo hizo en su momento Gustavo Petro. De hecho, golpear tan duro a la clase media como lo hace el ministro del Interior afecta justamente eso. Quitarle los créditos al ICETEX a esas familias, quitarles mi casa ya, digamos, este gobierno ha golpeado duro a la clase media y puede que se queden ahí, con esa mayoría simple, con ese 33% y no crezcan. 8:37 minutos, señor Aurelio. Yo soy de izquierda y no voy a herir a Cepeda porque Cepeda la primera frase que dijo es: yo voy a seguir haciendo lo de Petro, entonces, chao, adiós. Pero yo quiero hacer una segunda pregunta. Usted es tan de izquierda que a usted Petro le parece que no es de izquierda. No, es derechoso, pero Petro es derechoso. Si no, vaya a mirar el 3 de febrero que va a ir a hacer a Washington. Néstor, pero es que voy a hacer una pregunta. Yo estoy parado. ¿Usted cree que eso lo vuelve a uno de derecha? Pero usted está en la teoría de los años 70 de que ir a Disneylandia es una confesión del capitalismo de ultraderecha. Yo voy a Disneylandia y a Miami, mis hijos también, y me fascina Nueva York. Pero ir a arrodillársele a Donald Trump en la oficina oval de la Casa Blanca sí es no ser de izquierda. Pero Néstor, yo tengo una pregunta. Perdón, Ricardo, perdón. Señor. Yo estoy parado en este momento en el Parque López Pumarejo de Valledupar. Estoy parado en una manifestación de Iván Cepeda y dice el locutor, el animador: que fue señoras grande, ¿no? y señores, compañeras y compañeros, aquí les presento al candidato presidencial del Pacto Histórico y del Frente Amplio, Iván Cepeda. O dice: aquí les presento, compañeras y compañeros, al precandidato presidencial. Están diciendo el candidato, ahora se vuelve el precandidato otra vez. Bueno, 8 de la mañana, 39 minutos. Y a propósito de eso, para volver al tema... Perdone, eso de métale a la marcha, métale al tambor, ¿eso era Mercedes Sosa? Es una canción de Mercedes Sosa, claro, de la negra, absolutamente. De la época de la más pura mamertería. Cuando Riveros andaba enronado. Me las canté todas. Pero le iba a preguntar a Ricardo si encontró el artículo de la ley que dice que no lo friegue, hombre. Aquí lo tengo y se lo leo si quiere. 8 de la mañana, 39 minutos. A verlo. Estás escuchando Blue